Que Dios les bendiga nuevamente, mis hermanos, mis hermanas, amigos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga nuevamente, rica y abundantemente. Les habla su hermano en Cristo Jesús, el hermano José Alfredo Galván. Que Dios les bendiga en el sello de salvación, trayéndoles una nueva enseñanza con el placer de siempre, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y lo voy a invitar que agarre su Biblia, tome su Biblia, para que vaya conmigo a la palabra y así podamos estar trayendo esta nueva enseñanza para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y el título de hoy que vamos a estar trayendo es: por cuanto todos pecamos, merecemos la muerte. ¿Quién nos puede salvar? Óigalo bien. Por cuanto todos pecamos, merecemos la muerte. ¿Quién nos puede salvar? ¿Quién? Y eso vamos a empezar si usted tiene la Biblia ya a la mano. Eso vamos a empezar en el libro de Romanos, en el capítulo 3 del libro de Romanos y el versículo 23. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero no sin antes quiero que hagamos una pequeña oración y así ponernos en manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre nuestro, estamos delante de tu presencia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Reconocemos y entendemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro todo, Señor, y que nos debemos a ti. Padre, que esta enseñanza que vamos a estar trayendo con la ayuda de tu Espíritu Santo caiga, Señor, en esos corazones, que lo puedan atesorar y que lo puedan poner por obra, Padre, y que sea edificación. También te pidemos que toda acechanza del enemigo, toda interrupción, cualquier cosa que no sea de tu agrado, que tú la quites, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y así, mis hermanos, como les venía diciendo, como les empezaba diciendo, la enseñanza del día de hoy se titula: por cuanto todos pecamos, incluyéndome a mí. Sí, yo no me escapo, incluyéndome a mí. Merecemos la muerte. ¿Quién nos puede salvar? ¿Quién? Y es increíble, se puede decir que es como si fuera algo increíble, que gente que vivió hace miles de años y hace cientos y miles de años que vivió mucha gente, millones y millones de gente que vivió desde que Dios hizo la tierra para acá, ha vivido millones y millones de gente. Y parece casi increíble que toda esa gente que ha vivido, millones y millones de gente, hayan muerto y que todos hayan cometido pecado. Porque dice ahí donde acabamos de leer en el libro de Romanos, capítulo 3 y versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron, todos, sin excepción de ninguno, sí, incluyéndome a mí también, todos hemos cometido pecado, incluyéndome a mí también, incluyéndote a ti. Tú dices: no, yo no mato, no robo, no tomo. No. Aquí la Biblia nos está diciendo: por cuanto todos hemos cometido pecados, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos fuera. Entonces por eso el título dice: por cuanto todos hemos pecado, merecemos la muerte. ¿Quién nos puede salvar? ¿Quién? Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción de ninguno. Millones y millones de gente alrededor del mundo. El más santito y el que se cree más santo, todos hemos cometido pecado. ¿Quién nos puede ayudar? Y estamos destituidos de la gloria de Dios, fuera. Y si nos vamos rápidamente al libro de Romanos, en el capítulo, ahí mismo en Romanos, nomás brínquese al 6. Y el 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Por haber cometido pecados, todos los millones de gente que había antes murieron. Ese fue el pecado que recibieron, la muerte, murieron. Toda esa gente, si hubieran vivido toda una eternidad, esa gente, ya a lo mejor no habíamos de caber en la tierra, de tanta gente. Pero dice que cometieron pecado y murieron. Millones y millones de gente. Tú y yo hemos cometido pecado y también vamos a morir. Porque dice: porque la paga del pecado, en el 6:23 de Romanos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que hay una manera de que podamos tener vida. Hay una dádiva que podemos tener para no morir. ¿O qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que dice
que el salario, la paga por haber cometido pecado, y como todos hemos cometido pecados, es la muerte. Merecemos la muerte, todos. Pero dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo está eso? Vida eterna en Cristo Jesús. Oh, es que ¿sabe qué? Nosotros hemos cometido un pecado. Tenemos una deuda con nuestro Señor, con el Padre Celestial. Y esa deuda se necesita que paguemos esa deuda para tener vida. ¿Y sabe usted quién se ofreció a venir a pagar esa deuda? Jesús. Por Adán, un hombre perfecto, entró a la muerte. Ahora por Cristo Jesús, un hombre perfecto, vino y dijo: yo voy a pagar la deuda para que ellos no mueran, que ellos vivan para siempre. Es una dádiva. Él vino a pagar el precio de lo que demandaba el Padre Celestial. Porque el Padre demandaba, y él dice en Ezequiel: alma que pecare, alma morirá. Y Jesús vino, y él vino a pagar el precio por ti y por mí. Por ejemplo, si tú debes $100,000 y yo digo: yo tengo 1,000,000, yo voy a ir y voy a pagar esos 100,000, porque esa persona dice: si no le pago, esa persona me va a agarrar a mí y me va hasta matar porque quiere que ya le pague, y no tengo de dónde. Y si yo tengo dinero, yo vengo y te digo: ¿sabes qué? Yo voy a pagarle a esa persona lo que le debes, pero simplemente quiero que vengas, trabajes conmigo, que tengas techo, tengas comida, tengas casa, tengas vivienda, tengas vida, tengas comida, tengas de todo, que vivas en paz, tranquilo. Nada más haz caso a lo que yo te diga y vas a estar a salvo, siempre y cuando tú hagas caso a lo que yo te diga y que tú quieras, porque es opcional. Si quieres, yo voy y te pago esa deuda. Y tú dices: bueno, págame entonces esos 100,000, porque si no, esa persona me dio tal plazo, tarde que temprano va a venir y me va a matar, porque él demanda que yo le pague los 100,000 y no puedo pagar. El Señor demanda nuestra vida para el pago por haber cometido el pecado. Y Jesús dijo: yo me ofrezco y voy y pago por cada uno de esos millones de gente. Yo me muero, que me maten a mí para que no mueran ellos. Pero ellos tienen que venir y hacer lo que yo quiero, lo que yo digo, y ellos van a venir a mí y yo les voy a dar vida en abundancia. Pero ¿sabe qué? Esto es voluntario, esto es opcional. Esto no es que si la persona a la fuerza, no. Esa persona, yo le puedo decir: yo te voy a pagar la deuda, pero la persona puede decir: ¿tú qué te andas metiendo conmigo? Ese es mi problema. Ándale pues, te van a matar tarde que temprano. Jesús vino y voluntariamente te está diciendo: yo te voy a pagar la deuda. Pero la gente no quiere aceptar que Jesús pague la deuda. Y Jesús dijo: no quieres venir a mí para que tengas vida, te van a matar tarde que temprano, porque tienes que pagar con tu vida, porque esa es la paga de lo que tú cometiste, es el pecado. Ven, yo muero por ti, yo pago el precio, yo voy a morir por ti, ven. Y dice en la Biblia, y nos vamos a ir a Romanos. Mire lo que hizo Jesús en el libro de Romanos, ahí mismo donde estamos en el libro de Romanos, en el capítulo 5, y vamos a estar trayendo en el capítulo 6. Mira lo que dice: porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos, por los pecadores, por ti y por mí. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por una persona buena. O sea, no por una persona mala como tú y yo, quizá por una persona buena. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, Cristo, aún siendo nosotros malos, impíos y de lo peor, Cristo vino y Él dijo: yo voy a morir por ti para que el Padre Celestial no te mate, porque tú eres un pecador
Y si no, mi Padre Celestial te va a matar, porque Él demanda la muerte por el pecado que tú cometiste. Por eso los millones y millones de gente ha muerto en el pasado. Ha muerto en el pasado porque han cometido pecado. Entonces tú puedes decir, bueno, pero tú acaso no vas a morir. Bueno, sí, yo si no viene Jesús antes, si muero, voy a morir, este cuerpo se va a morir, pero Jesús me ha prometido que me va a resucitar en aquel día. Y eso es opcional, si tú lo quieres tomar, bueno, y si no lo quieres tomar, no. Y es una tristeza que la gente no quiere que Jesús venga y le pague la deuda. Como diciendo, Jesús, que se anda entremetiendo en mi vida, que me deje en paz. Por eso Jesús dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida y vida en abundancia. Porque Jesús vino y viendo que la humanidad, millones y millones y millones de gente, y muriendo en pecado, y muriendo, y no teniendo esperanza, Jesús vino y dijo, yo voy a morir por esta gente pecadora, impía, como tú, como yo, voy a morir. Y como el Padre Celestial demandaba la muerte de nosotros por haber cometido pecado, Jesús dijo, yo quiero que ellos vivan, yo les voy a dar vida, yo voy a pagar ese precio. Yo voy a pagar ese precio y yo voy a comprarlos a todo aquel que quiera que se deje comprar. Yo voy a pagar el precio. Ellos van a deber a mí lo que yo les diga, lo que yo haga, pero conmigo van a tener vida y van a tener en abundancia. Todo está en que ellos quieran venir a mí y yo les voy a dar vida y yo voy a pagar el precio y ellos no van a morir para siempre. Jesús, ¿sabe qué fue lo que hizo? Vino y nos compró. Pagó el precio. Pagó el precio. Y ni todo el dinero del mundo puede comprar y pagarle. Le podemos pagar al Padre para que el Padre nos deje vivir para siempre. No, porque Él está demandando la vida de todo ser humano. Y la vida tuya, de la única manera que tú le puedes pagar al Padre Celestial por haber cometido pecado, es que tú te mueras y que yo me muera. Y de esa manera el Padre Celestial se paga por cuanto hemos pecado. Porque el Padre Celestial le dijo a Adán, mira Adán y a Eva, en el día que cometas pecado, que desobedezcas, vas a morir. Y Dios es un Dios que no se echa para atrás. Dios es un Dios que cumple lo que Él dice. Por eso han muerto millones y millones y millones de gente y sigue muriendo la gente. Pero Jesús, viendo que mueren millones y millones de gente, Él dijo, no, yo voy a ir y voy a dar el pago. Yo voy a pagar lo que el Padre demanda, que demanda la muerte de los seres humanos. Yo voy a dar el pago y yo voy a morir por cada uno de ellos. Pero eso es si tú quieres recibir ese regalo precioso. Si tú quieres recibir ese regalo que Jesús vino a Él morir por ti y por mí, para que nosotros no tengamos que morir nosotros. Y Jesús vino y Él pagó al precio al Padre. ¿Por qué? Porque le dijo, mira, no los mates a ellos. Yo voy a morir por ellos. Y todo aquel que crea en mí, cuando el Padre venga a quererme quitar la vida a mí y a morir yo para siempre, Jesús va a decir, Padre, yo ya te pagué porque Él cree en mí que yo le pagué la deuda, por lo tanto yo ya te pagué, mira, aquí está la deuda. Pero hay gente que no quiere dejar que Jesús le pague esa deuda. Como yo ponía el ejemplo al principio. Hay gente que tú quieres pagarle esa deuda y le dices, te voy a pagar la deuda para que no te vayan a matar, no vayan a agarrarte a ti, no te vayan a meter a la cárcel. Y la gente, en lugar de ser agradecido, te dice, eres un entremetido, ¿quién te llamó a eso? Es mi problema, yo lo voy a resolver. Jesús, Él vino y Él se ofreció pagar el precio. Él nos ha comprado. Y si tú te vas conmigo a la Biblia, nos vamos al libro de Corintios, nos vamos más adelantito. Al libro de Corintios, mira lo que dice la palabra del Señor. Yo me gozo en el Señor. En el libro de Corintios, si nos vamos al libro de la primera de Corintios, porque recuerda que hay primera y segunda de Corintios, pero en la primera de Corintios, en el capítulo 6, 20, mira lo que dice. Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si tú te has dejado comprar por Cristo Jesús, que Él haga pagado el precio para que el Padre Celestial no demande la muerte tuya, tú te debes a Cristo Jesús. Él compró con él haber muerto. Y lo vuelve a repetir el apóstol en el capítulo 7, versículo 23, dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres o del pecado. Porque Jesús pagó un precio. ¿Y sabes cuál es el precio que pagó para comprarte a ti y a mí? Para redimirnos. Él puso su vida. Él pagó, nos demandaba, porque la paga del pecado era muerte. Jesús vino y puso Él su vida. Y ahora nosotros hemos sido comprados por el Señor Jesús. Mira, los que la gente que pecó en el libro de nos habla la Biblia en el Viejo Testamento, que la gente que pecó, que venía con Moisés por el desierto, toda esa gente que cometió pecado en el desierto, dice la Biblia que ahí mismo Dios los iba matando y los iba destruyendo. En el tanto que Dios, el pueblo de Israel cometió tantos pecados que se abrió la tierra y se comió a varias gente que había pecado. Se los comió, se abrió la tierra y salió fuego de la tierra y se los comió por haber cometido pecado. Y la gente que después cometió pecado, dice la palabra del Señor que Dios los extrajo 40 años en el desierto. Y Dios dijo: esta generación que me ha incitado a ira y que ha cometido pecado, Dios dijo, no van a entrar los mayores de cierta edad, los mayores de edad no van a entrar a la tierra prometida que les había prometido. Solamente los jovencitos y los niños, los más jóvenes, entraron a la tierra prometida. Pero toda la gente que ya tenía uso de razón y que era adulta y que había cometido pecado, allí perecieron en el desierto. Bastó 40 años que anduvieran ahí para que muriera el último de esas generaciones. Y entonces que entraran a la tierra prometida pura descendencia nueva. ¿Por qué? Porque cometieron pecado. Y allí Dios los exterminó y los mató. Tú y yo, si no dejamos que Jesucristo venga y nos redima y que Él nos compre y que Él nos diga: vengan a mí, yo les voy a dar vida y yo voy a pagar el precio por ustedes, tarde que temprano vamos a morir. Tú puedes decir: bueno, pero tú también vas a morir. Sí, voy a morir. Pero los que ya murieron, miles y miles de gente que murieron, si no fueron redimidos y si murieron en sus pecados, en sus delitos y no se encuentran justos, van a resucitar para muerte eterna. Y tú y yo, si vinimos y queremos que Jesucristo pague nuestro precio por el pecado que hemos cometido, porque todos hemos cometido pecado, entonces Él va a pagar el precio por cada uno de nosotros y nosotros vamos a vivir para siempre con Cristo Jesús, porque Él nos va a redimir de nuestros pecados. ¿Qué pasó con los ángeles? Dice la Biblia y te voy a llevar para allá. Si nos vamos al libro de Pedro, vámonos al libro del apóstol, uno de los libros del apóstol Pedro. Y si nosotros vamos a la carta de Pedro, mira lo que dice la carta del apóstol Pedro. Sí, porque recuerda que hay primera y segunda. Y en la primera carta de Pedro, mire lo que dice el Señor. En la segunda carta de Pedro, dice la Biblia que los ángeles que eran perfectos y los ángeles que estaban en el cielo, que pecaron y dejaron sus lugares que Dios les había puesto, que dejaron esos lugares, dice que Dios no los perdonó. Y yo voy a leer 2:4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos
al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser revestidos al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otros siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y reduciéndolas a cenizas y poniéndolas, por ejemplo, a los que habíamos de vivir impíamente. Y libró a Lot de ahí, y allí habla, no perdonó el Padre Celestial esa gente que había cometido pecado. ¿Y sabes por qué no los perdonó? Porque en aquel entonces nadie había pagado un precio y muerto por ellos. Aquí, todavía en el tiempo de Lot, de Noé, no había nacido Jesús para morir por ellos y pagar un precio, para que ellos no murieran. Por los ángeles, no ha muerto otro ángel, o ha muerto otro ser viviente, o alguien que muere, que diga yo voy a morir para pagar el precio del pecado que pecaron los ángeles. Porque los ángeles pecaron e inmediatamente me los aventó Dios para abajo, porque cometieron pecado. Y dice que los puso en el infierno a los ángeles, que son demonios hoy en día. Los puso ahí porque cometieron pecado. La gente que comete pecado va a morir. Nosotros, cuando vino Jesús, tenemos la oportunidad de tener vida, porque Jesús vino a pagar el precio por ti y por mí. Pero eso es voluntario. Jesús no te va a poner la mano atrás y te va a decir, órale, acéptame, ándale. No, es voluntario. Tienes tú, por tu propia voluntad, servirle a Él y entregarte a Él, y Él te va a dar vida, y vida en abundancia. Mira lo que dice la Biblia en el libro de ahí mismo en Pedro. Pero vamos a la primera de Pedro. Es en la primera de Pedro. Si vamos a la primera de Pedro, y vamos a leer en la primera de Pedro 2:24. Mira lo que nos dice la primera de Pedro 2:24. Dice, hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, estábamos muertos, porque la paga del pecado es muerte. Dice, estábamos muertos, dice, a los pecados, y vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos nosotros sanados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora Cristo viene y llevó nuestros pecados, nuestra iniquidad, y dijo, yo voy a poner mi vida, y la pongo, y voy a morir por cada uno de ustedes. Sabes que Jesús murió por mí. Yo recibo ese regalo precioso. Recibo esa dádiva. Yo le digo, gracias Señor Jesús, que moriste en la cruz por mí, y no va a ser en vano, porque ahora yo te voy a servir y voy a hacer lo que tú me mandes, lo que tú me digas, lo que tú quieres que yo haga. Voy a ser obediente en lo más que yo pueda para servirte, hacer tu voluntad. Porque tú viniste y pagaste el precio. Ahora yo ya no voy a morir, como murieron millones y millones. Y si muere este cuerpo, esta carne, en aquel día dice tu palabra que tú me vas a resucitar, que el Espíritu que te resucitó a ti, Señor Jesús, es el mismo que me va a resucitar a mí. Porque ese Espíritu es el que yo he invitado que venga y muere en mí, para que ese Espíritu venga y muere en mí. Y ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba al tercer día, me va a resucitar a mí en aquel día. Yo recibo ese regalo. Y mira lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos. Si nos vamos a la palabra del Señor en el libro de Hebreos, mira lo que dice la palabra del Señor. En el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 17. Y de la manera que está establecido, para que los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. En otras palabras, vas a morir, porque has cometido pecado. La paga del pecado, el salario que vas a recibir. Así como tú vas a tu trabajo, trabajas y recibes una paga, recibes un salario, dinero. Por haber cometido pecado, ¿sabes cuál es la paga que vas a recibir? La muerte.
Y como vas a recibir la muerte, vas a morir. Por eso, aquí en el libro de Hebreos, dice la Biblia, y lo voy a volver a repetir en el 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Va a venir el juicio cuando te van a enjuiciar y por no haber recibido la vida eterna que Jesús te está ofreciendo por haber muerto Él, por no haberla recibido, te van a lanzar al lago de fuego. Van a hacerte juicio. Te van a lanzar al lago de fuego. Esto es voluntario. Si tú quieres hacerlo, y tú muchas veces puedes decir, no, pero a lo mejor no es cierto, serán mentiras. ¿Qué pasa si es cierto? A lo mejor tienes razón. A lo mejor no es cierto de eso que estoy hablando. Pero, ¿qué tal si es cierto? ¿Sabes qué vas a perder? Todo. Y yo, feliz y contento, voy a ganar todo. Porque yo sí estoy creyendo. Estoy creyendo que Cristo venga y que muera por mí. Y que pague el precio por mí. Y que así como murió en la cruz, pagó el precio por mí. Y ahora yo me voy a deber y voy a ser un siervo de Jesús. Y voy a hacer lo que Él me diga para poder tener vida. Y ahora sí, Él dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo sí quiero venir a Cristo para tener vida con Él. Y dice, y vida en abundancia. Y mira lo que sigue diciendo en el 28. Leí 9:27 de Hebreos. Mira lo que sigue diciendo en el 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, incluyendo los míos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Santo, qué maravilloso es nuestro Dios. Qué maravilloso es mi Cristo Jesús. Mira, mi hermano, por cuanto todos pecamos, merecemos la muerte. ¿Quién nos puede salvar? Mira, ya podemos ver quién es el que nos puede salvar. Aquel que pagó un precio en la cruz, que es Cristo Jesús. Es el único que nos puede salvar. Ni el Buda, los que adoran al Buda, ni el Santo Julano, ni la Virgen Mangana, ni la muerte, ni la santa que de muerte y que de santa no tiene nada, y que el Santo Julano, que la piedra de tal parte, que el Cristo de tal parte, que debajo de un árbol allí, que allí, que los musulmanes de acá, o que de otra religión, o que la vaca, o que el perro, que el burro, que la imagen, o lo que sea, nadie me puede salvar a mí. ¿Saben por qué no? Porque ni el Buda, ni ningún otro que supuestamente de las tremendas religiones que hay alrededor del mundo han muerto para redimirnos de nuestros pecados. Y si hubieran muerto supuestamente para redimir de los pecados a esa gente, siguen dando muertos. Pero mi Jesús, Él no está muerto. Él resucitó, se levantó el tercer día. ¿Y sabes por qué se levantó el tercer día? Porque en Jesús no se halló pecado. Y la muerte no lo pudo detener porque no se halló pecado en Él. Y como Jesús no cometió pecado, la muerte no. Porque la muerte no nada más tiene potestad y tiene derecho a aquel que ha cometido pecado, como a ti y a mí. Solamente nosotros que hemos cometido pecado, la muerte nos retiene. A Jesús no lo pudo detener la muerte. Porque Jesús no cometió pecado. Y como Él no cometió pecado, pagó el precio. Cargaron mis pecados, los tuyos, los cargaron en Jesús y murió. Y ahora Cristo vino para que nosotros tengamos vida en Él. Dice que Él va a venir. Y para traer, dice, y para salvar a los que le esperan. Yo lo estoy esperando. Yo no sé tú. Mira, yo te invito. Recibe el regalo precioso de Cristo Jesús. Recíbelo. Recíbelo, mi hermano. Recibe ese regalo precioso. Recíbelo. Recibe ese regalo que Cristo te ofrece. Mira, se me ha acabado el tiempo. Pero quiero hacer una pequeña oración antes de terminar. Vamos a orar. Señor Jesús, yo quiero aceptar ese regalo que tú me has dado de la vida eterna. Quiero que tú hayas pagado ese precio en esa cruz y que yo pueda tener vida contigo. Yo recibo ese regalo. Gracias por ser mi Señor y venir y morir en esa cruz. Y ahora yo puedo vivir para siempre. Gracias, Señor Jesús.
Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús, Padre, porque mandaste a tu Hijo para que muriera por mí en esa cruz. Y yo recibo ese regalo precioso. Él es el único que me puede salvar, porque Él es el único que murió por mí y que murió Él siendo perfecto. Gracias, Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, rica y abundantemente. Amén.